y vamos a estar orando por sanidades, vamos a estar orando por milagros y vamos a estar orando también por llenura del Espíritu Santo. Así que qué bueno que vino el día de hoy, porque hoy es un día especial. Y hoy empezamos, es el primer servicio del mes de julio. Así que es un buen tiempo para hacer un cambio. ¿Mande? 7, mes 7. Día 3, es correcto. ¿Mande? Año 24. Muy bien, vamos a la palabra, sin más preámbulo. Y vamos a leer una porción que se encuentra en Marcos capítulo 2. Esta palabra constantemente, yo creo que ya la he escuchado, o ya la he escuchado en varias ocasiones. Le va a sonar muy familiar. Marcos 2, y vamos a empezar a leer a partir del primer versículo. Y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, al Señor, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ser hacedores de tu palabra, y ya te agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el título del día de hoy, o de esta palabra que vamos a compartir el día de hoy, se llama Debes llegar a Jesús. Debes llegar a Jesús. Debes llegar a Jesús, y vamos a ver algunos puntos que son relevantes, porque es importante que podamos entender que lo que necesitamos todos es verdaderamente venir a Jesús. Y dice en el versículo 1 y 2: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni
ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ciertamente el Señor ya era conocido, ciertamente la gente ya sabían de las enseñanzas de Jesús, ya habían escuchado de Él. El Señor estaba empezando a tomar relevancia en la comunidad. Y la gente, cuando se dio cuenta que ya estaba de regreso en Capernaum, se dieron cuenta y anduvieron buscando dónde era el lugar de hospedaje o dónde se hospedaba. E inmediatamente empezaron a llegar al lugar. ¿Por qué empezaron a llegar al lugar? Porque era gente muy necesitada de la palabra de Dios. Y la verdad es que Jesús enseñaba de tal manera que lo hacía de una forma diferente a como lo hacían los sacerdotes de la época. Y la palabra de Jesús, obviamente, sabemos que tenía poder. Y sabemos que tenía autoridad. Y sabemos que era una palabra que venía directamente del cielo. Ciertamente, Él podía reunir a toda esa gente. En semanas anteriores o en reuniones pasadas, estuvimos hablando de verdaderamente ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, y no simplemente fanáticos o simpatizantes, como yo les decía. Sabemos que el Señor no tiene ningún problema en reunir simpatizantes en un lugar, porque tanto la elocuencia en la forma en que Él hablaba o las cosas que Él enseñaba, y de la manera tan diferente a como la enseñaban los sacerdotes, pues eso generaba que se le llenaran los lugares, que la gente quisiera escucharlo. En la actualidad sabemos que también hay lugares que se llenan porque hay simpatizantes de Jesús que se sienten atraídos a lo que enseña, atraídos a lo que pueden recibir, pero que a la hora de verdaderamente hacer un compromiso y seguirle, bueno, son muy pocos los seguidores que lo hacen, poca la gente. En este caso, bueno, la gente se da cuenta que Él estaba enseñando la palabra allí en Capernaum y se dan cuenta del lugar en el que estaba. Así que se llena de tal manera que ya no cabía, como decimos nosotros de manera cotidiana, ya no cabía un alfiler más. Ya no cabía nadie. Ya estaba la gente hasta en la puerta, abarrotado. Ya estaba totalmente lleno. La gente se asombraba de las palabras de Jesús y verdaderamente todos querían escuchar lo que Él tenía que decir. La historia nos muestra que viene un grupo de personas, vienen 4 hombres cargando a un paralítico. Y dice el versículo 3, entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta situación nos la han mostrado en muchos programas, en muchas películas, en muchas escenas. La verdad es que yo la he visto de maneras bien diferentes en cada una de ellas. En algunas lo bajan con una lona, en otras lo bajan con una cuerda. Digo, yo lo he visto de infinidad de formas, en una sábana, porque pues cada persona tiene su manera muy personal de interpretarlo. Pero aquí en lo que tenemos que enfocarnos es que eran verdaderamente 4 amigos preocupados por llevar al 5.º amigo, al paralítico, a que recibiera, a que escuchara a Jesús. Estaban verdaderamente preocupados por Él. ¿Y por qué le digo que verdaderamente preocupados? Porque mire, yo le puedo asegurar que si tenemos un amigo que está en cama, va a ser muy difícil y muy raro que alguno de nosotros vaya por él y lo traiga cargando. Aquí 4 amigos nos hablan de que cada uno de ellos
Muy probablemente agarraron una esquina de la cama y ahí venían con él. Ya venían caminando con él. Yo creo que difícilmente en esta época moderna alguien va a hacer lo mismo. Yo creo que difícilmente alguien se comprometería de esa manera con un amigo para ir y traérselo a carga, ¿verdad? Cargando. Eso es lo que es algo muy extraordinario. Ahora, el problema no termina ahí. No sabemos desde dónde lo venían cargando porque la escritura no nos lo dice. No sabemos si fueron apenas unas casas, no sabemos si fue una cuadra, no sabemos si fue de una ciudad a otra con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegaron para que recibiera de Jesús, encontraron todo lleno. No podían entrar. Estaba abarrotado por toda esa gente que quería escuchar de Jesús. Y se dieron cuenta que la única forma era subiendo por la azotea y bajándolo desde ahí. A uno de ellos se le debió haber ocurrido, ¿verdad? Tuvo la brillante idea. Dijo, órale, mira por acá, tráiganselo. En aquel entonces las casas que se construían no eran muy altas. Eso facilitó un tanto la maniobra. Pero aún así, imaginen, no sé de dónde lo venían cargando y todavía subirlo a la azotea y luego subirlo y bajarlo. Entonces eran amigos que verdaderamente estaban preocupados por su amigo el paralítico. La gente que escuchaba el sermón tenía bloqueados todos los accesos para llegar a Jesús. Y asombrosamente los amigos lo llevan desde el techo y lo hacen descender precisamente donde se encontraba Jesús. Muchos de nosotros como cristianos luego invitamos a gente a la iglesia. Invitamos amigos a que vengan a la iglesia. Otros los invitan a que escuchen a su pastor, a que escuchen el mensaje. Otros los invitan a que vayan a congresos, a que vayan a conciertos, a que vayan a X o Y actividad, porque juntan mucha gente o porque es muy famoso o porque es muy popular. Hay congresos que juntan muchísima gente y muchísima gente va. Entonces, hasta ese punto no quiere decir que sea malo, pero es algo que se ha vuelto algo muy común. Y nos enfocamos tanto en invitar a eventos que perdemos de vista que lo que realmente se necesita es que la gente llegue a Jesús. Nos hemos enfocado en traerlos a la iglesia, pero lo que necesitamos es que reciban a Jesús. Estos 4 amigos sabían que el objetivo no era llegar únicamente al edificio. Sabían que no era solamente alcanzar a escuchar el mensaje. Y lo digo de esa manera porque tal vez desde la puerta pudieron haber alcanzado a escuchar. Pero ellos querían algo más. Ellos querían acercarse más. Ellos verdaderamente querían llegar hasta donde estaba Jesús. Así que ellos sabían que necesitaban llevar a su amigo a la presencia de Jesús. Estos 4 amigos sabían que el objetivo no era que escuchara únicamente sus palabras, sino que recibiera de Jesús, que pudiera llegar a Jesús. Entonces sucede algo bien interesante. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos ¿quiénes? De los amigos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son
perdonados. Aquí hay algo bien interesante, porque muy probablemente los amigos tenían la fe necesaria para hacer lo que hizo Jesús. Sin embargo, esta primera expresión de Jesús muy probablemente, como decimos en estas épocas modernas, los sacó de onda. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban esperando era que el paralítico sanara al estar frente a Jesús. Y lo primero que Jesús dice es: tus pecados te son perdonados. Ahora, para que Jesús pudiera decir tus pecados son perdonados, él tuvo que ver la fe de los amigos. Eso nos habla de que el paralítico muy probablemente no tenía fe. Ya la fe no le alcanzó para más. Ya no le alcanzó para llegar ahí con Jesús. Pero los que sí tenían fe eran los amigos. Tenemos que rodearnos de amigos llenos de fe. Y tenemos que tener amigos cristianos que tengan fe. Eso quiere decir que no podemos ser llaneros solitarios. No podemos ser cristianos solitarios. Para poder ejercer nuestra cristiandad tenemos que estar acompañados. Por eso tenemos que ser comunidad. Por eso tenemos que rodearnos de gente que tenga fe en Jesús. Nos necesitamos unos a otros. No es posible, o más bien no debemos ser cristianos solitarios o individualistas. Tenemos en todo momento que buscar reunirnos con más gente y sobre todo gente que tenga fe. Porque mire, seamos bien honestos, a veces nuestra fe no nos alcanza. Y es una realidad. Porque a veces estamos en circunstancias tan difíciles, tan abrumadoras, donde sentimos ya no lo duro, sino lo tupido. Y estamos ya tan agotados que ya nuestra fe ya no nos da, ya no alcanzamos. Yo he escuchado gente que cuando hablamos con ellos me dicen: no, es que ya no va a pasar, no sucedió. Y yo les digo: no pierdas la fe. Pero a veces la perdemos. A veces sentimos que ya no damos más. Y es cuando necesitamos tener 4 amigos o más, como los que cargaron al paralítico, para que nos lleven otra vez a la presencia de Jesús. Porque esos amigos eran los que tenían la fe. Y esos amigos eran los que llevaron al paralítico, que muy probablemente no tenía ya fe. Ya no le alcanzaba para más. Usted tiene que rodearse de gente que le ayude con sus cargas. Y estoy hablando que le ayude con sus cargas espiritualmente. Que le dé ánimo. Que le dé fortaleza. A veces no es necesario que esté uno echándole porra y porra, a menos de que tenga el ministerio de la porra como nuestra pastora. Nuestra pastora tiene el ministerio de la porra, déjeme le digo. A mí me es muy útil. Pero por lo menos necesitamos gente de fe que por lo menos nos escuche a veces. Ya olvídese de la porra, que por lo menos nos escuche y que si nos escucha no nos juzgue. Porque también eso es bien importante. También a veces lo único que queremos es hablar, soltar. No estamos a veces ni siquiera esperando un consejo. Solamente necesitamos desahogarnos a veces. Y queremos hacerlo, y lo mejor sería poderlo hacer delante de alguien que el día de mañana no me vaya a estar señalando o no me vaya a estar ventaneando. Alguien de fe debe de ser alguien que me va a apoyar. Alguien de fe va a ser alguien que va a ser discreto. Alguien de fe va a ser alguien que va a orar por mí.
Y si se va a enterar de algo, va a orar por mí, no para ir a chismearle. Mira, hermana, déjame te cuento porque lo que me enteré. Vamos a orar. Digo, si es algo que podemos orar todos, hay que hacerlo. Pero si es algo que se confió, pues también tenemos que aprender a ser discretos. Yo en alguna ocasión, y hace mucho que no lo repito o que no lo repetía, pero yo les decía, en muchas ocasiones cosas que vamos a escuchar de algunos hermanos en Pacto Vivo, se quedan en Pacto Vivo. Como dicen de una ciudad del pecado, ¿eh? Lo que sucede en Pacto Vivo se queda en Pacto Vivo. Y vamos a orar todos. Por eso necesitamos apoyarnos, por eso necesitamos hermanos en la fe que nos carguen como el paralítico, que nos lleven a encontrarnos con Jesús. Así que usted tiene que rodearse de gente que le ayude con esas cargas. Y sobre todo, que le ayude con esas cargas cuando su fe está en decaimiento, que usted se siente decaído. Por eso dice Gálatas 6:2. Fíjese cómo dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque luego hablamos mucho de la gracia de Cristo, la gracia de Cristo, pero también es ley de Cristo. Versículo 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ciertamente, mucha gente se ha de ver sorprendido cuando el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mucha gente se asombró por lo que Jesús dijo. Pero los escribas se preguntaban en su corazón, ¿y este por qué perdona? ¿Con qué autoridad lo hace? Y aunque no lo expresaban con palabras, usted debe de saber que Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. O sea, nosotros podemos venir a la iglesia, nosotros podemos cantar, adorar. El Señor sabe el estado de tu corazón. No lo podemos engañar. Él sabe lo que estamos cavilando, lo que estamos pensando. Si estamos en la adoración y si estamos pensando en que se nos van a quemar los frijoles porque no le apagué. Digo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que luego estamos aquí, pero nuestra cabeza está en otro lado. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que tenemos que estar completamente metidos con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué les preocupaba entonces a los escribas o a los escribas? Él está blasfemando, decían. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ahora déjeme le digo algo, los escribas tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Tenían razón en lo que decían. Pero lo que ellos no entendían es que esa autoridad estaba en Jesús. Porque ciertamente solo Dios puede perdonar los pecados.
Pero Jesús, recuerde que tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. Jesús tiene toda autoridad, obviamente por esa naturaleza divina que tiene, que siendo 100% hombre también era 100% Dios. Eso se le llama unión hipostática. Ya hemos hablado anteriormente de eso. Así que Jesús estaba a punto de demostrar su autoridad, porque les dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Guau! Así que el Señor le pregunta a los líderes escépticos, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho. Cualquiera de las dos situaciones, solamente Dios las podía hacer. Cualquiera de las dos son únicamente potestad de Dios. El perdonar pecados y el entregarte un milagro, o darte la salud, o darte la sanidad, o hacer ese milagro en tu vida, un milagro en lo físico. Pero Jesús tiene la autoridad para decir los dos. Tiene la autoridad para perdonar pecados y también tiene la autoridad para hacerte caminar. Tenemos que recordar, y esto ya lo hemos explicado varias veces, pero tenemos que recordarlo hoy, que algo bien importante cuando nos acercamos a Dios es que tenemos que entender que Dios tiene soberanía. Soberanía. A Dios no le podemos hacer manita de puerco. A Dios no podemos extorsionarlo. A Dios no podemos chantajearlo. Usted, si se pone a llorar y a patalear, no va a chantajear a Dios. No lo va a conmover. O sea que si usted está llorando y pataleando para tratar de conmover a Dios, no lo va a lograr. Tal vez lo va a lograr con algún hermano, hermana, con alguien en lo físico, pero con Dios no lo va a lograr. La soberanía de Dios es cuando Él quiere hacer, en el momento que Él quiere hacer, lo que Él quiere hacer y de la forma en que Él lo quiere hacer. Esa es la soberanía de Dios. Solamente Él lo puede hacer cuando Él lo quiera hacer. Así. Ahora, lo que sí hay y lo que sí existe es la providencia divina, y ya lo explicábamos también. ¿Qué quiere decir la providencia divina? En varias ocasiones yo les he explicado que si nosotros creemos en Dios, en un Dios que es soberano, en un Dios que es omnipotente, omnipresente, que nada escapa de sus manos, eso quiere decir que no existe el azar. Porque Dios no lo deja así, a ver qué pasa. Nada escapa de su control, nada escapa de sus manos. Entonces no hay cosas al azar. Y lo que sí puede suceder es providencia divina, que Dios provee, una providencia que viene de Dios. Y esa providencia que viene de Dios es de acuerdo a su soberanía, pero tomándonos a nosotros en cuenta de acuerdo a nuestra oración. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Él nos puede entregar algo porque está esperando que nosotros ejercitemos algo, en este caso la oración, en este caso la obediencia.
Y puede ser que de acuerdo a su soberanía nos entregue, nos dé la providencia de lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, en este caso que estamos revisando del paralítico, el único que podía perdonar sus pecados era Dios. Y el único que podía hacer que el paralítico caminara también era Dios. Versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ya voy cerrando. Jesús le da una orden al paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Pero, ¿qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Moraleja, bueno, aquí no hay moraleja, enseñanza, pacto vivo. No podemos ir buscando a Jesús para que nos ayude en nuestras circunstancias sin antes permitirle que trabaje con nuestros pecados. Jesús lo primero que necesita es que le entreguemos, le manifestemos, le confesemos nuestros pecados. Eso es lo primero que necesita el Señor. Eso es lo primero que Él está esperando de nosotros, que nos entreguemos de todo corazón, que le busquemos de todo corazón, que le pidamos que sea nuestro Señor, pero al hacerlo, estar convencidos de que necesitamos dejar nuestros pecados, que nos perdone nuestros pecados primeramente, que nos ayude con nuestros pecados, y cuando Él ayuda con nuestros pecados, nuestras circunstancias en lo físico, créeme, pacto vivo, que van a cambiar. Van a cambiar. Pero primeramente necesitamos trabajar en lo espiritual. Para cuando, o más bien, cuando nosotros nos entregamos al Señor, tenemos que estar convencidos que tenemos que cambiar de vida, que nuestra vida tiene que ser diferente, que nuestra vida tiene que ser distinta, que nuestra vida tiene un antes y un después de Cristo, que nuestra vida a partir de este momento tiene que ser diferente, que ha muerto el viejo hombre para iniciar ahora una nueva vida, para iniciar ahora una nueva relación con el Señor. Y lo primero que Él nos pide es que todos y cada uno de nosotros confesemos nuestros pecados, aceptemos su perdón, porque también es necesario que si entregamos nuestros pecados de todo corazón, también nos permitamos recibir el perdón que viene del Señor. Y se lo digo porque a veces conocemos gente que sigue batallando con aceptar el perdón. El Señor ya lo perdonó y dice que arroja nuestros pecados al fondo del mar. Pero hay mucha gente que le encanta ponerse el traje de buzo y va y los busca allá hasta el fondo y los vuelve a traer y los vuelve a jalar. Tiene también usted que perdonarse. Así como el Señor le perdona, también usted se tiene que perdonar. Aceptar el perdón del Señor. Porque yo le puedo asegurar que cuando eso suceda, cosas grandes y maravillosas van a suceder en su vida. Así que, pacto vivo,
el Señor puede hacer mucho por ti. El Señor puede hacer mucho por nosotros. Pero lo primero que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, nuestras faltas al Señor. Y yo sé que muchos de los que hoy estamos aquí necesitamos que el Señor meta su mano poderosa en nuestra vida, en diferentes áreas, de diferente manera, en situaciones y en circunstancias muy especiales y muy específicas. Así que hoy te quiero pedir, Pacto Vivo, que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una oración